Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Universidad del Quindío. Docente Jairo Hernán Díaz Arias. Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes. Programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Alumno Julián Guzmán. Primer semestre. 2017. Considerada una ciencia cuyos elementos son el método científico del cual se derivan las hipótesis, la observación, experimentación y teoría, cuenta con un método de trabajo por medio del principio de procedencia y de respeto al orden original, además de un objeto de estudio que son archivos, sin importar su clasificación, también cuenta con una finalidad que es su organización y todo lo que esto implica. Su campo de acción es universal sin importar el lugar, inclusive idioma. En efecto, es la ciencia que estudia el conjunto de conocimientos exactos y controlados de los archivos, que abarca su instauración, conservación, contexto y organización, así como sus servicios a usuarios y su medular contribución a la historia y administración entre otras ciencias y disciplinas. Su amplia injerencia abarca, por mencionar algunos, el estudio y aplicación de sus principios teóricos, la gestión de documentos desde su surgimiento, expurgo, transferencias documentales, el control, acceso y servicios de información a usuarios incluyendo la difusión en amplio sentido, el contexto de los archivos de su sistema inclusive de la institución que los produjo, la descripción de diferentes tipos de documentos con independencia de su soporte, así como su evolución y normatividad que los regula, al igual que su conservación, restauración y reproducción, entre otras. Mencionada ciencia para lograr sus objetivos tiene que apoyarse de la historia, paleografía, derecho, administración, diplomática, informática, entre otras, cuya principal finalidad es brindar los servicios de información necesaria a la sociedad que lo demande. Su constitución metodológica se encuentra compuesta por procedimientos encaminados a la organización, conservación y servicio de los documentos. Dichos procedimientos se llevan a cabo por medio de principios medulares, el principio de procedencia y el de respeto al orden original. Los principios de la ciencia archivística estudian a los documentos, pero en conjunto como un todo orgánico y no de manera individual. Igualmente no se limita a un solo archivo sino contempla la gama de posibilidades de estos, como parte de un sistema. Ampliando en este sentido el concepto de archivística, algunos autores delimitan su conceptualización de la siguiente forma. Ciencia que estudia la naturaleza de los archivos, los principios de conservación y organización así como los medios para su utilización. Ciencia que tiene sus variantes metodológicas, puede auxiliarse de la metodología de otras ramas. Ciencia cuyo objeto de estudio son los archivos sin perder de vista su conservación, administración, clasificación y ordenación. Bibliotecología. Es la disciplina encargada de la organización y administración de las bibliotecas. El término deriva de las palabras griegas biblion libro, teque caja y logos. Existen varios métodos para organizar las fichas así creadas y aumentar las posibilidades de búsqueda en el catálogo manual. Las fichas representan a los materiales conservados en la biblioteca, ejemplo, libros, y se las considera verdaderos subrogantes o representantes de estos materiales. El término bibliotecología deriva de las palabras griegas biblion, libro, teque, caja, y logos, palabra, verbo. La definición de bibliotecología lo aporta por vez primera Domingo Buonocuore, 1940, como el conjunto sistemático de conocimientos relativos al libro y a la biblioteca. De esta forma, la biblioteconomía sería una rama de la bibliotecología que comprendería, además de la primera, la bibliología, bibliotecnia, bibliografía y bibliotecografía. Ciencias que todas engloban el estudio del libro en sí mismo y a las bibliotecas. Además, la bibliotecología se apoyaría en distintas disciplinas auxiliares como la paleografía, filología y metodología histórica. La bibliotecología es la ciencia social particular que estudia el desarrollo del fenómeno bibliotecario, entendiéndose como tal al conjunto de elementos que permiten conformar, facilitar y promover el uso de las colecciones de bibliotecas reales o virtuales, integradas por documentos de cualquier índole que registren los conocimientos y la actividad creadora de la humanidad, y que por su carácter e intención sean susceptibles de difusión o hayan sido difundidos. Se ocupa, por supuesto, de los espacios donde se realizan esos procesos y de sus recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, pero abarca también el estudio de su legislación, de la literatura profesional, de la formación de los bibliotecarios, de sus asociaciones, de la tecnología específica o aplicada en las bibliotecas desde el punto de vista de su utilización, de las investigaciones sobre el sector y de su propia estructura y desarrollo teórico,
histórico y metodológico, a partir del análisis y esclarecimiento de las propiedades, leyes y regularidades específicas del fenómeno bibliotecario, de sus elementos y de los procesos que tienen lugar en él, y de sus interrelaciones con el entorno económico, político, histórico, social y cultural. Analiza las relaciones de la disciplina con otras ramas del conocimiento. Importancia de la bibliotecología. Esta ciencia se encarga de administrar el conocimiento humano y de inculcarle a la sociedad la gran importancia que tiene cualquier tipo de información en el presente y en el futuro. Organización y documentación. La organización de una biblioteca, por materias de un catálogo de libros, ha llevado al estudio del cómo estructurar el conocimiento humano, catalogación y clasificación. El estudio de la arquitectura de la información incluye una especialidad denominada bibliometría, que se ocupa por ejemplo de los índices de citas o citation index, el factor de impacto o impact factor, el número de veces que un artículo es citado en otros artículos. El enfoque hacia el mundo empresarial se expresa en la gestión del conocimiento, que busca calidad o relevancia y difusión selectiva del conocimiento, para hacer frente a la sobrecarga de información. El mundo de las bibliotecas y centros de documentación es muy sensible hacia el conocimiento de sus usuarios y autores, lo que supone estudiar las necesidades de los clientes mediante encuestas y entrevistas, métodos obstructivos, o mediante el análisis de los patrones de búsqueda de los clientes, como pueden ser el análisis de los weblogs de los catálogos, métodos no obstructivos. Tareas del bibliotecario. Las tareas de los bibliotecarios son múltiples. Adquisición de nuevos materiales. Catalogación y clasificación de materiales. Desarrollo de las colecciones. Descarte de materiales obsoletos. Establecimiento de políticas o normas de funcionamiento de los centros de información o bibliotecas donde trabajan. Conducción de entrevistas de referencia. Contratación de servicios y suscripción a revistas impresas o electrónicas. Investigación. Promoción de lectura. La información. La información está definida como una serie de datos con significado, que organiza el pensamiento de los seres vivos, en especial el de los seres humanos. En sentido general, la información es un grupo organizado de datos procesados que integran un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno, permitiendo que el hombre adquiera el conocimiento necesario para la toma de decisiones en su vida cotidiana. La información se caracteriza por los datos. Se refiere a toda la información recopilada y codificada, para poder ser archivada y guardada. El orden. Para que la información tenga sentido es necesario que esté ordenada. La veracidad. Para que la información sea válida, es necesario que provengan de fuentes veraces. Valor. Se refiere a la utilidad de la información para el destinatario. Características de la información. Exactitud. En este sentido la información debe reflejar el evento epidemiológico al cual se refiere y su sistema de medición expresado con poca variabilidad. Objetividad. La información debe ser el producto de criterios establecidos que permitan la interpretación en forma estandarizada por diferentes personas en circunstancias diversas de tiempo y lugar. Válida. Se refiere a que la información ha de permitir medir en forma precisa el concepto que se estudia, con criterios uniformes. Continuidad. La información ha de ser generada en forma permanente de tal manera que exista la disponibilidad de los datos a través del proceso de vigilancia. Completa. Debe contener todos los datos y variables previamente establecidas para cumplir con su finalidad en cada evento epidemiológico. Oportuna. La información debe generarse y notificarse a la par con los acontecimientos de tal manera que permita la toma de decisiones y la actuación inmediata. Comparable, que permita ser confrontada con datos similares. Existen diferentes tipos de información, algunos de ellos son: información privilegiada, es aquella a la cual no pueden acceder de manera directa ciertas personas por razón de su posición en una empresa o organismo, y la cual por su naturaleza, está sujeta a reserva. Si esta información llegase a divulgarse podría ser utilizada con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero. Información pública, es aquella que crean o controlan los entes públicos, sean estatales o no estatales. Es la información que toda persona tiene derecho a solicitar, y a recibir por parte de los organismos públicos. Todos los países en donde existe la libertad de expresión, el acceso a la información pública es un derecho fundamental que implica múltiples beneficios, entre los que se destacan: la promoción de la participación ciudadana en asuntos públicos, fomenta la transparencia en la rendición de cuentas de los organismos públicos, entre otros. Información privada, es aquella a la cual la ley tiene prohibido divulgar, ya que perjudica la seguridad nacional, o la intimidad personal, por ejemplo ciertos datos personales bancarios, contraseñas de correos electrónicos. Estos son datos personales que solo pueden ser revelados con autorización del titular.
Información interna, es aquella que circula en el interior de una empresa o organización. Tiene como finalidad poder llevar un mensaje, que permita la coordinación entre los diferentes departamentos, proporcionando la introducción, divulgación y acatamiento de pautas para el correcto desarrollo de la empresa. Información externa, es aquella que se introduce en una empresa, ocasionada por diferentes vías externas. Algunas veces solo está circulando en el medio, en espera de que algún ente empresarial la pueda aprovechar a fin de solventar problemas corporativos. Esta información debe ser escogida, ya que no todas sirven para todas las organizaciones de un mismo sector, es por esto que debe ser analizada antes de adquirirla. Información directa, es aquella que brinda los datos que se buscan de manera inmediata, sin necesidad de recurrir a otra fuente. La información directa es la forma de comunicación humana, que se da por medio de una lengua natural, y que se caracteriza por la inmediatez temporal. Información indirecta, es aquella que no es proporcionada directamente por una fuente, sino que se encuentra, luego de revisar las sugerencias de los documentos que contienen dicha información. Es decir, que la información indirecta es la que llega a una persona, a través de un medio distinto al que la origina. Información selectiva, es aquella que emplea ciertos tipos de lenguaje que al ser interpretados de manera adecuada, puede difundir información de relevancia. En el campo de la informática, la información selectiva toma en cuenta los intereses comunes que presentan los usuarios de los sistemas de información. Por lo tanto, es una información que se propaga hacia un campo específico del conocimiento y en las disciplinas similares a este, es una información concreta acerca de determinados datos, tales como métodos, cifras, etc. Información semántica, es aquella que puede transmitirse a través de afirmaciones verdaderas o falsas. La semántica se refiere a todo lo relacionado con el significado, o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras o expresiones. Según el principio general de la información semántica, para que exista información debe haber datos bien formados y con significado. Atributos de la información. Algunos atributos claramente identificables en la información, son: finalidad, define el objetivo que busca la información. Si este no está presente o no es claro, se tiene solamente datos. Modo y formato, es la forma como se recibe la información. El ser humano se comunica por medios sensoriales. En informática existe una gran variedad de formatos, según el recurso o las máquinas involucradas. Redundancia, hace referencia al exceso de información por unidad de datos, pues si existe mucha información referente puede crear confusión, lo que resulta nocivo para la toma de decisiones. Eficiencia, es lo contrario a la redundancia, donde hay información en menor cantidad y mayor calidad para referenciar una situación. Velocidad, referencia a la facilidad en el tiempo, da similar a la información transmitida. Frecuencia, la periodicidad en la entrega de la información puede incidir en su calidad. Es importante recibirla a tiempo pero evitando excesiva frecuencia que convierta la información al nivel de datos. Costo, el acceso y la adquisición de la información, conlleva costos normalmente cuantificables. Valor, en gran parte la información es intangible y difícil de evaluar cualitativa y cuantitativamente. Este atributo determina la medida o el nivel de utilidad que puede aportar. Confiabilidad, es la credibilidad, determinada por la seriedad de la fuente o origen. Exactitud, determina la desviación con respecto a una valoración real. Validez, define la aplicabilidad específica de una información en un caso particular. Sistemas de información. El sistema de información es considerado como un conjunto de componentes interrelacionados que recuperan, procesan, almacenan y distribuyen información para soportar la toma de decisiones, la coordinación y el control de una organización. Otro de los conceptos lo plantea como un proceso permanente de recolección, procesamiento, presentación, interpretación, uso y aplicación de la información en la toma de decisiones, redefinición de objetivos, recursos y estructuras de la organización. Es así como las organizaciones son consideradas esencialmente como canales para el flujo de información, ideas e influencias, con el propósito de tomar decisiones y ejecutar acciones. Los elementos que se requieren para el funcionamiento del sistema de información son: el componente físico, constituido por las máquinas computadoras y sus complementos periféricos. Programas para el manejo de datos. El recurso humano para la alimentación de datos y utilización de los resultados que genera el sistema. Datos e información. Un sistema de información desarrolla 4 actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento de datos y salida de información. La ciencia de la información se conoce con diversas denominaciones, según su etapa de desarrollo. Términos como documentación, documentalística e información científica, se han empleado para definir, en esencia,
a un mismo fenómeno que, como resultado del continuo desarrollo humano y tecnológico, ha experimentado diferentes fases en su evolución. Todas ellas se refieren a una ciencia que surgió como respuesta a la necesidad social creciente de desarrollar métodos y medios eficaces para recopilar, conservar, buscar y divulgar la información, debido a la diversificación de las ramas científicas, así como la mezcla y surgimiento de nuevas áreas de investigación, que hicieron más complejo su proceso de organización y suministro. El siglo XX vino acompañado de grandes descubrimientos científicos y transformaciones tecnológicas, que ampliaron notablemente el conocimiento del hombre acerca del mundo que le rodeaba y que, a su vez, condujeron a cambios en la forma de interactuar con él. El acceso a información científica y tecnológica relevante, actualizada, constituía una necesidad. Poco a poco, se ocurrieron cambios en los soportes de la información y se aplicaron las nuevas tecnologías para la organización, almacenamiento y recuperación de la información. Surgió, así, una nueva ciencia y un nuevo profesional, que aun cuando compartían algunas de las labores comunes a la actividad bibliotecaria, tenían ante sí exigencias más complejas que requerían de una especialización. La ciencia de la documentación. En el Tratado de Utrecht, la nueva ciencia denominada simultáneamente bibliografía, documentología y documentación, ya tiene un objeto propio, el estudio de los documentos, y aparece definida como ciencia general, auxiliar de todas las demás, que les impone sus normas desde el momento en que ellas transmiten sus resultados en forma de documentos. En sentido restringido, la documentación como ciencia documental se podría definir como la ciencia del procesamiento de la información. Integradora y globalizadora, se trata de una ciencia enriquecedora y generalista, de ámbito multidisciplinar o interdisciplinar. Las ciencias de la documentación engloban, según la mayoría de los autores, la biblioteconomía, la archivística, la documentación y la museología. A falta de un consenso, hay diversos autores que la consideran una ciencia documental, a la vez que una disciplina, no solo una técnica. También pueden considerarse, en sentido general, las ciencias de la documentación y la documentación como sinónimos, si el contexto no perturba la intención del emisor, es decir, si no se da ambigüedad semántica. Perfil profesional. Analizar, procesar y suministrar información análoga y digital. Administrar unidades de información. Aplicar las normas legales vigentes en el desempeño profesional como archivista y / bibliotecólogo. Implementar las tecnologías análogas, electrónicas, digitales y virtuales que permitan optimizar el acceso, almacenamiento, recuperación, uso y distribución de la información. Contribuir a la democratización del acceso a la información y a la documentación. Realizar investigaciones sobre organización, administración, procesamiento, diseminación, acceso, almacenamiento, recuperación, distribución, tendencias y necesidades de información. Promocionar la lectura en cada una de las unidades de información. Orientar a los usuarios en el uso de los recursos de las unidades de información. Perfil ocupacional. El profesional podrá desempeñarse como director de las diferentes unidades de información, planificador, emprendedor y ejecutor de proyectos de servicios de información, asesor y consultor en las áreas de manejo de la información, investigador en el área de la información, ciencia de la información y la documentación, bibliotecología y archivística. Universidad del Quindío.